Hey chicos, en este video les voy a enseñar algunas frases súper útiles para todos ustedes latinos que viven en los Estados Unidos, que están usando el inglés en su día a día para sobrevivir, para comunicar con la gente o de pronto en su trabajo. Vamos a cubrir varios diferentes temas que te van a servir, así que saca algo para tomar notas y prepárate para una clase genial. Pero antes de arrancar, no quiero olvidar mencionar que tenemos una prueba de 2 semanas de mi curso de inglés. Voy a poner el enlace aquí en la descripción abajo del video y ahí puedes revisar todo el info, resultados de otros estudiantes, testimonios, precios, planes de pagos y las 2 garantías que tenemos, que son increíbles. La primera garantía te da 2 semanas para probar absolutamente todo y luego tomar tu decisión. Si no te gusta el curso por cualquier motivo, nos mandas un mensaje y te devolvemos el 100% de tu inversión sin hacer preguntas ni pedir explicaciones. Y la segunda garantía es una garantía de fluidez. Si decides continuar después de las 2 semanas, estás cubierto también por nuestra garantía de fluidez, que quiere decir que al final del curso, si no eres fluido en inglés, completamente fluido por algún motivo, te devolvemos el doble de lo que pagaste y te damos clases privadas conmigo ilimitadas hasta que seas fluido. Así que revisa la información del curso aquí abajo en la descripción del video y espero que seamos coach y alumno muy pronto. Ahora, vamos a arrancar con el video. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Let's go. Vamos a arrancar con frases cuando estás saludando a la gente, lo primero que hacemos todos los días. Puedes decir, hello, how are you? Pero también, si quieres sonar un poquito más casual, puedes decir, how are you doing? O más rápido, how you doing? Eso suena súper nativo. Di eso mañana a tu amigo gringo y van a estar muy impresionados de ti. Pero también puedes decir, how's it going? Eso es súper común en Australia, pero también en Estados Unidos. How's it going? How is it going? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas? Y recuerda que siempre puedes cambiar el hello por hi o hey incluso. Hey, how's it going? Hey, how you doing? También puedes decir good morning, good afternoon o good evening. Un poquito más formal, ¿verdad? Good morning, good afternoon, good evening. No se dice good night. En español yo sé que ustedes dicen buenas noches todo el tiempo y tiene sentido en español, pero en inglés no. Good night significa que te vas a dormir. Entonces, no digas eso, di good evening. Cuando saludas, también puedes decir nice to meet you. Pero si ya conoces a la persona, puedes decir nice to see you. Hey, nice to see you. How's it going? How are you doing? Nice to see you. Lovely to see you. Even better. Ahora, un par de frases para cuando estás diciendo gracias a alguien. Puedes decir thank you. Puedes decir thank you so much. También puedes decir thank you so much for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Y para mostrar apreciación puedes decir I really appreciate it. I really, mucho, appreciate it. I really appreciate it. Lo aprecio mucho. Y uno súper nativo que puedes usar es you're a lifesaver. You are a lifesaver. Tú eres alguien que salva vidas. You're a lifesaver. Thank you so much. Es una expresión que quiere decir muchas gracias. En llamadas, algunas frases muy útiles. Si estás llamando de trabajo, por ejemplo, y quieres hablar con una persona en específico, di, hi, this is Kalle. May I speak with John? May I speak with John? May es mucho más cordial que can. Entonces di, may I speak with John en lugar de can I speak with John. Suena mucho más educado. Si no entiendes cuando alguien habla por teléfono, lo cual sucede todo el tiempo, di, could you repeat that please? Could you repeat that, please? Nuevamente estamos usando could en lugar de can, porque could también es mucho más educado. Could you repeat that, please? Puedes repetir eso, por favor. I'll call you back in a few minutes. I'll call you back in a few minutes. Te devolveré la llamada en unos minutos. I'll es una contracción de I will. Voy a. I will call you back in a few minutes. Te voy a llamar en unos minutos. Emergencias. Call 911. Call 911. Llama 911. Ya. Call 911. Si tienes una emergencia, grita esto y alguien va a llamar a 911. I need help, please. I need help, please. Necesito ayuda, por favor. Help. La L se produce desde aquí. Oh, help. I need help. Help, 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 please. También puedes preguntar, is there a doctor nearby? O, is there a doctor here? Is there? Hay un doctor aquí. Is there a doctor nearby? Cerca. O, here. Aquí. Pidiendo comida. Can I see the menu, please? Pero, siempre mucho mejor decir, could I see the menu, please?
Ahora, estás en un restaurante, obviamente es su trabajo entregarte la carta. Está bien decir can, o sea, no te preocupes que está bien. Cuando pides comida en un restaurante, siempre dices I'll have, yo voy a tener. En español suena súper mal educado, pero en inglés está bien. I'll have the burger and fries, please. I'll have the burger, la hamburguesa, and fries, y papas, please, por favor. Could I get that to go? Could I get that to go? ¿Puedo obtener esto para llevar? Could I get that? Eso, that, to go, para llevar, para ir. Hablando con colegas. Cuando estás hablando con tus colegas, pon ahí un par de frases en inglés para establecer la conversación bien en inglés. How was your weekend? How was your weekend? Recuerda que was se pronuncia con una Z. Was. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Have you seen any good movies lately? Have you seen, has visto, any good movies? ¿Algunas buenas películas? Lately, últimamente. What are your plans for the holidays? ¿Cuáles son tus planes para las vacaciones? O what are your plans for the weekend? ¿Cuáles son tus planes para el fin de semana? Pidiendo direcciones. Súper importante poder pedir direcciones de forma correcta. Obviamente mejor tener Waze o el mapa de Google, ¿cierto? Pero si necesitas preguntar direcciones, aquí hay algunas frases útiles. Excuse me, could you tell me how to get to tal cosa? Excuse me, could you tell me, ¿me podrías decir how to get to? Recuerda que el verbo get no solamente significa obtener, sino también llegar. How can I get to the H&M store? How can I get to the nearest gas station? How can I get to the lobby? ¿Cómo puedo llegar al lobby, al H&M, etc.? Do you know where the closest convenience store is? Do you know where the closest grocery store is? Grocery store, supermercado. Convenience store, mini mercado. Is there a park around here that's good for walking? Is there, a park, un parque, here, aquí, that's good, que sea bueno, for walking, para caminar, para trotar. Shopping. Cuando estás haciendo shopping, utiliza estas frases. Do you have this shirt in a larger size? Do you have this shirt in a larger size? ¿Okay? También podrías decir, do you have this shirt in a bigger size? Pero large se usa cuando se trata de tamaño. Big también puede significar importante. Por ejemplo, he is really big in Colombia. Puede significar, él es muy importante en Colombia. Entonces, large es solo de tamaños. Es un poquito más específico. Do you have this shirt in a smaller size? Por ejemplo. How much does this cost? How much does, con Z, this cost? How much does this cost? ¿Cuánto cuesta? Can I return this if it doesn't fit? Can I return this if it doesn't fit? ¿Puedo devolver esto? ¿Puedo cambiar esto si la prenda no me sirve? Si es el tamaño equivocado, por ejemplo. Can I return this if it doesn't fit? Fit. El fit no está bueno, entonces puedo cambiarlo. Can I change this if it doesn't fit? Pregunta eso antes de comprar. Dando y recibiendo cumplidos. That shirt looks great on you. That shirt looks great on you. En esa camisa te ves increíble. You did an amazing job on that presentation. You did an amazing job. Hiciste un gran trabajo, un increíble trabajo. In that presentation, en esa presentación, por ejemplo. I really appreciate your help. I really appreciate your help. También para agradecer algo, ¿cierto? I really appreciate your help. I really appreciate it. Thank you. Haciendo planes. Would you like to grab coffee sometime? Grab significa agarrar, pero también significa ir por. Entonces, si yo digo, would you like to grab coffee sometime? Es, ¿quieres ir por un café algún día? Sometime, someday. How about we go to the movies this weekend? How about we go to the movies this weekend? Vamos al cine este fin de semana. Let's get together for dinner next week. Let's get together. Get together significa juntarse, pero también puede significar ir a una cita. Let's get together. Vamos a juntarnos e ir for dinner, para una cena, a cenar, next week, la siguiente semana.
Entonces espero que te haya gustado este video cortico, espero que estas frases te sirven en la vida real. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué situaciones cotidianas tienes más problemas con tu inglés? Déjame saber y voy a dedicar un video específicamente a una situación completa para que tengas más ayuda con eso. Y recuerda, ayúdame con un like, un me gusta y suscríbete al canal si todavía no lo hayas hecho. Ese like, ese me gusta, este compartido de este video ayuda a que el video alcance más personas que necesitan aprender inglés y ayudas a mí en mi trabajo hacia una visión de un Latinoamérica donde no hay una sola persona que no hable inglés. O un latino en el mundo, sea donde sea, que no hable inglés. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Chao.